El campo está pensando a ver si va a incrementar la inversión para tener más producción o le va a caer por la cabeza una nueva 125 o 126, no sé cómo llamarle, y ahí va a estar el problema, ¿no? Gustavo, gracias por venir al programa. Un gusto. Gracias Rubén. ¿Por dónde querés que arranquemos? Por donde vos quieras. Bueno, yo creo que hay señales políticas, como lo dijeron quienes estuvieron anteriormente compartiendo la mesa, donde la historia vuelve, y yo creo que hay algo que es clave. Podemos cambiar muchas cosas, pero no podemos cambiar la naturaleza. Y está el viejo cuentito de la rana y el escorpión, ¿no? Donde se estaban por inundar y el escorpión no quería ahogarse y le pidió a la rana que pasara de una orilla a la otra. Y la rana le dijo, no, ¿cómo te voy a pasar? Yo te llevo y vos seguro en la mitad del camino me picás. Y logró convencerlo. Y en definitiva en la mitad del río lo picó y la rana lo mira como diciendo, ¿cómo me haces esto? Y bueno, está en mi naturaleza. Sí. Yo creo que está en la naturaleza lo que pasó en el año 2008 con el tema de la pelea entre el campo y el gobierno. Yo creo que en aquel momento para el modelo populista, fue un enemigo fuerte. Necesitaban encontrar un enemigo para desarrollar y articular la política de Estado que han implementado. Sostenida en el populismo, sostenida en el control de precio, control de mercado, control de las inversiones, control de la movilidad de la moneda, control y control. Entonces, frente a este tema, por ejemplo, y para no redundar, la aparición de Felipe Solá diciendo vamos a volver a la Junta Nacional de Grano. No conviene ni ponerse a repasar qué fue la Junta. Estamos hablando del año 1930, estamos hablando de algo que ya no existe, que no es posible porque cambiaron las modalidades de comercialización, de almacenamiento, de tránsito de la mercadería. No tiene nada que ver. Pero en estas rémoras, digamos, esto de este amor al pasado, que tiene que ver más con un conservadorismo de izquierda, como recién se planteaba, más que una revolución, porque a la gente no le importa, mejor dicho, a los políticos que actualmente les preocupa, yo creo que son los nuevos, y yo lo he dicho en más de una oportunidad, son los nuevos oligarcas en el contexto social. ¿Por qué? Porque son los únicos que tratan y son capaces de negociar con cualquiera para sostener su statu quo. Los nuevos ricos en la Argentina son los políticos. Sí, tengo un amigo que dice que son una élite electiva. No tengas duda. Una élite electiva. Y a partir de ahí, desde su poder político que tratan de sostener, articulan todas las medidas necesarias para que el voto no se les vaya, para que sea cautivo, al punto tal que las consultoras se han equivocado porque se le ha corrido el voto cautivo, entre comillas, que supuestamente le daban los trolls a Macri de que las redes sociales le marcaban que venía bien, y lo que no le decían a Fernández de que los otros se habían corrido de un lugar a otro, y llegamos a la conclusión de decir, che, ¿qué pasó? Y bueno, hay que cambiar los sistemas de medición. Las consultoras se van a tener que reinventar el negocio. Porque si las mismas consultoras salieron a decir, nos equivocamos en los métodos de medición, automáticamente lo que están diciendo, la metodología que nosotros utilizamos ya es vieja. Claro. Para la forma de conducción de los públicos y todo. Y volviendo a la pregunta inicial para no irme, lo que está pensando el sector agropecuario es, nosotros tenemos en este momento una siembra récord de trigo que se va a cosechar entre diciembre y enero. Se está terminando de cosechar el maíz con una cosecha récord. Tuvimos cosecha récord de soja. Hay entre 14 y 18 mil millones de dólares todavía almacenado, que es plata que el propio gobierno, con la medida esta de decirle, muchachos, la movilidad de determinada cantidad de millones de pesos, no. Comiencen a mover ustedes dólares, no muevan pesos, porque eso me agita la economía, me agita la inflación, y por otro lado ustedes se están guardando los dólares porque día a día se capitalizan más. Se capitalizó aquel que tenía $1 cuando valía 40, 50, ni hablar 60 o más. Entonces que el costo de esta fiesta financiera la pague doña Rosa. Para no correrme de tu pregunta, te diría, el sector productivo ya invirtió lo que tenía que invertir, lo que significó la compra de la siembra de maíz de la primera época de siembra, la primera época que representa el 30%, le llaman los maíces tempranos, y después vienen los tardíos, los que se siembran hasta noviembre. ¿Qué quiere decir con los tardíos? Córdoba, por ejemplo, el 70% de la siembra de maíz
para que nos configuremos lo que puede pasar en una próxima vez que yo venga, si vengo después de las elecciones de octubre. Lo que puede pasar es, hoy el reporte que tiene la Bolsa de Cereales de Córdoba dice que la intención de siembra de maíz va a aumentar en el orden del 6 y el 8% respecto a la campaña pasada, y va a Córdoba a marcar un nuevo récord en producción de maíz. ¿Maíz solo? Vamos primero, maíz. Pensando que son dos cultivos que compiten, cae la siembra de soja. Eso significa, pensar en el maíz tiene dos opciones: leche, carne, alimentos, bebidas, gaseosas, todos los derivados de la producción de maíz. Incluso podemos pensar también la leche de soja y los jarabes y el resto de los productos, pero pensemos en maíz, un 8%. Pero si le estoy diciendo en este momento, hablando de fines de agosto, que el 70% de ese maíz que hoy se piensa que se va a sembrar de más, se va a resolver entre octubre y noviembre, lo más probable que vamos a estar hablando después, si gana la fórmula Fernández-Fernández, es que va a caer la intención de siembra de maíz. Esa era la pregunta. Va a caer, pero ¿por qué va a caer? Digamos, el productor maneja ciclos. Las decisiones que ya están calzadas dentro del ciclo hasta octubre, no hay forma de que se pueda llegar a eludir. Y tenemos así a la par el otro tema de plantear cómo y de qué manera hoy en la República Argentina el escenario productivo puede proyectar hacia adelante. Yo diría que hoy, si nosotros pensamos que esta realidad no puede darse en términos de posibilidad tangible de que la producción, el récord de producción de 140 millones de toneladas de este año se repita, hay que sumarle el otro valor, que es la variable clima. Ya en este momento, dentro del mismo ciclo, es decir, se invirtió lo que se podía invertir porque fuera de la ventana de siembra no se puede invertir. Lo que queda por pendiente de invertir, que es el maíz de segunda, va a depender de los resultados de las elecciones. Pero va a depender lo que ya se está estimando que supuestamente se va a cosechar de acuerdo a las condiciones de lo que pasa entre el cielo y la tierra. No tiene nada que ver con el Papa Francisco, ¿no? Pero digo, lo que tiene que ver entre el cielo y la tierra, más allá de lo que pueda uno, las derivaciones políticas que uno pudiera llegar a hacer. Pero digo, la falta de agua ya está pegando fuerte en el trigo. Pero no hay problema porque ya lo que significan los cultivos de invierno ya arrancaron, ya se definieron, y puede haber algunos quebrantos, algunas pérdidas en algunas regiones, pero ya el arranque del cultivo de invierno tuvo muy buen nivel de humedad en el piso. Dos factores entonces en la República Argentina. El campo ha producido niveles récord, ha recuperado mercados, se han realizado inversiones, pero también hay que tomar en cuenta que en este momento se están realizando las sociedades rurales. Arrancó Palermo, pero vamos a tener Jesús María, Río Cuarto y el resto. ¿Y qué pasa, che, en esta época? Y en esta época los productores están pensando en comprar reproductores, machos, hembras. Entonces, llega la primavera y es la época en la cual se toman decisiones en producción animal. Y oh casualidad, muchos dijeron, che, mirá, con el plantel que tenemos vamos a esperar, porque pueden volver el bloqueo de las retenciones a la exportación de carne. Ya hay movimientos en la provincia de Buenos Aires, promesas de Kicillof, que va a volver carne para todos. Que los chinos produzcan su propia carne. Y ya le dijo a muchos que el mercado de Hacienda de Liniers va a volver a ser intervenido. Entonces, intervención, control, regulación, el número que quiera. Vos dijiste 126. Yo diría, fue 125 y no sé qué número de resolución puede llegar a surgir en ese momento. Sí digo que hoy tenemos un divorcio casi superlativo entre de qué manera condiciona las decisiones de inversión en el campo lo que pasa en política. Hoy el productor, lo que pasa en política impacta, de acuerdo a un último estudio que hizo la Bolsa de Cereales de Córdoba, no más del 15% en tu decisión. Es decir, si tenías pensado invertir 1.000, bueno, capaz no vas a invertir 150, el 15%, pero sí el resto. ¿Por qué? Porque depende del ciclo, de la cultura de trabajo, y
y volvemos a la naturaleza. De la misma manera que los políticos que han vivido de las retenciones y encontraron como una forma fácil de manotearle a un sector del cual ellos han sido enemigos y han dividido a la sociedad y tienen un alto porcentaje de la sociedad que sostiene esto. Hemos visto cómo avanzó la rotura de silos, la faena clandestina en distintos lugares, el robo de hacienda en zonas kirchneristas, con pueblos kirchneristas, ya hay en este momento. Tal vez no se están publicando por una cuestión de no tener acceso a los grandes medios de comunicación. Pero el odio inoculado, el odio sostenido, se va a expresar. Gustavo, ¿qué pasa con la agroindustria? Y bueno, la agroindustria, digamos, la diferencia entre la agroindustria y la producción primaria es que la agroindustria, al tener mayor porcentaje de empleo de mano de obra, tiene por ahí como otra posibilidad. Es el segundo eslabón después de la producción primaria. Viene la industria. Pero va a depender la agroindustria de la presión fiscal que tengan, como lo decía anteriormente, lo que pasa en salud, lo que pasa en construcción, lo que pasa... la agroindustria, la presión que va a tener es terrible. Hemos visto, por ejemplo, una agroindustria, en el caso de la producción láctea. ¿Qué pasó con Sancor, señores, en la República Argentina? Con un gremio fortalecido como Atilra, que son millonarios, multimillonarios, por lo que le retenían al productor y lo que le retenían a las usinas lácteas. Hay cosas que han dejado de suceder en los últimos 3 años, a pesar de que se agravaron las condiciones, porque no se achicó el gasto público, porque no se mejoró la productividad, porque se han realizado, como se planteaba recién, tal vez obras que podían ayudar a Buenos Aires y no al interior productivo. Pero ¿de qué sirve tener rutas si no tenemos plantas, o como se planteaba recién, o industrias para movilizar producción? Para mí va a ser un barajar y dar de nuevo. Pará, sí. Porque ahí me enseña que nos queda un minuto. Y te quiero hacer una pregunta que me parece muy importante. ¿Qué pasa con el gremialismo agroempresario? En una época, me acuerdo... No existe. Claro, bueno, ahí está el problema. No existe. Pero ¿No hay ideas de querer recomponerlo? No, pero no existe, Rubén, porque Martínez de Oz lo que instaló en la República Argentina se llamó cuentapropismo. El cuentapropismo generó el individualismo. El individualismo hace que no exista ningún esquema gremial. Y para entender, quienes integran las entidades gremiales del campo son gremiales empresarias, como las cámaras empresarias. No estamos hablando de los peones, estamos hablando de los pequeños y medianos productores. La pregunta mía es de los que toman la decisión. No toman ninguna decisión. De nada. No toman, no las decisiones que toman el presidente de Sociedad Rural, el presidente de Coninagro, el presidente de Federación Agraria, quieren que les cuente, no sirve para nada. ¿Saben por qué no sirve para nada? Un sello de goma. Está. Un sello de goma y no sirve para nada. Está bien. Por más que se enojen conmigo. No, está bien. Algún día lo vamos a charlar. La rebelión del agro en Rusia contra Stalin fue espectacular. No tiene nada que ver, por ejemplo, lo que es el gremialismo rural de Brasil, que tal vez sería un tema interesante para abordar por cómo ellos han integrado las cámaras, los trabajadores, los legisladores y las políticas de Estado que en la República Argentina se hacen falta. En tu próxima visita lo vamos a conversar. Es un tema muy importante ese. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo. Rubén. Un gusto tenerte acá. Gracias.